En este video, fans de Uno y de Teduno, les voy a enseñar a cómo jugar el juego de cartas Uno Dare. Dare, en español, vendría traduciéndose como desafío o reto. Y de eso precisamente tiene que ver este Uno. En Uno Dare están estas 4 cartas de aquí. Está esta que es House Rules, esta que es Family, esta que es Show Off y esta que es Daredevil. Al principio del juego, en la fase de preparación, todos se van a poner de acuerdo para elegir una de estas tarjetas que van a estar jugando a lo largo de la partida. Es una sola tarjeta por partida. La de House Rules tiene 16 viñetas que ustedes pueden llenar con sus propios retos. Como les había mencionado en la introducción del video, antes de empezar a jugar y durante la fase de preparación, vamos a escoger una de las 4 cartas de desafío que tenemos aquí en el Uno Dare, que yo creo que va a ser Show Off, la que vamos a utilizar para este caso del tutorial. La tarjeta la podemos poner aquí en medio porque va a ser la referencia de los retos que vamos a atender en cuanto nos pongan una carta de desafío. Que igual recordemos, las cartas de desafío, que son el toma 2 y el comodín toma 2, en cuanto nos la ponen, nos dan la posibilidad de directamente agarrar 2 cartas y perder el turno, o hacer el desafío pues para poder librar ese castigo. Pero les digo, si esas cartas de desafío, cuando te las ponen, pues decides hacer el desafío y lo incumples, igualmente tienes que tomar las 2 cartas como castigo. Sea como sea, vamos a empezar esta partida en la que, como siempre, empieza el jugador que está a la izquierda del repartidor. Yo repartí, este empieza. Va a empezar a dejar pues una carta así tranquilamente para iniciar con el juego. Esta coincide por color. Ahora este que va acá puede poner esta, que es un comodín toma 2 de desafío. En cuanto la pone, lo que le dice al siguiente es que tiene que tomar 2 cartas y perder el turno o cumplir el desafío número 3. Este, que es el que sigue, pues va a decidir hacer el desafío número 3 para de entrada no tomar estas 2 cartas y perder el turno. Vamos a ver, ubiquémonos aquí en la tarjeta de desafíos para ver qué dice el desafío número 3. Dice: Pretend you are underwater until your next turn. Lo que dice en español es que tienes que hacer como si estuvieras debajo del agua hasta tu siguiente turno. O sea, es como una actuación. Este va a aceptar hacer el desafío, ya que lo leyó. Entonces, va a tener que conservar esa actitud de mantenerse debajo del agua hasta que llegue su turno, porque si todavía no ha llegado su turno y deja de actuar, entonces tiene que tomar las 2 cartas como castigo. Bueno, este en su turno no pone nada aquí, simplemente acepta el desafío si es que lo quiere hacer y ya continúa el siguiente jugador, que soy yo. Pero para poder poner una carta, este que está acá arriba tiene que escogerle un color al comodín. Va a ser el color amarillo. Muy bien. En lo que nosotros estamos jugando, este sigue manteniendo esa posición de que está bajo el agua. Entonces ya todos jugamos y ya llegó el turno de este jugador, que vamos a decir que cumplió correctamente lo que le pedí el reto, que es eso de hacer como si estuviera debajo del agua hasta su siguiente turno. Lo cumplió, ya es su turno y ya puede dejar perfectamente pues una carta que coincida. Ya en cuanto llega su turno ya puede dejar de hacer el desafío y listo. Obviamente este juego va a ser una experiencia diferente cuando ya lo juegues con personas. Yo que lo estoy enseñando a jugar aquí, pues no va a ser lo más orgánico, pero pues simplemente es didáctico. Vamos a seguir con el juego con este jugador de acá. Yo voy a poner esta de aquí. Ahora sigue este de acá, que va a poner el comodín Dare para este que es el siguiente jugador. Este de una vez le puedes escoger el color al comodín, va a ser el color azul. Entonces este que es el que sigue tiene que decidir si toma las 2 cartas como castigo y pierde el turno o cumple el desafío 5 de la lista. Pues vamos a ver primero lo que es. Dice:
Baila como un robot hasta tu siguiente turno. Digamos que este jugador lee el desafío y no lo quiere cumplir. Directamente quiere tomar las 2 cartas y perder su turno. Pues bueno, vamos a respetar la decisión y vamos a hacer que tome ese castigo pertinente, que es el de las 2 cartas y perder el turno. Entonces acaba su turno y sigue este de acá, que encima pues tiene que dejar una carta azul, como lo pidió el jugador que puso el comodín. Listo. Aquí pone su carta azul y ahora es mi turno acá. Yo voy a poner esta tarjeta de aquí, que es una carta Dare para este que es el siguiente jugador. En cuanto la pongo, este de aquí ve que es el desafío número 12. Así que revisa el desafío número 12 de la lista, que es: habla como un supervillano hasta tu siguiente turno. Ok. Lo va a cumplir a partir de ahora y hasta su siguiente turno va a cumplir ese desafío de hablar como supervillano, para pues no tener que tomar las 2 cartas como castigo. Como ya decidió hacer el desafío, pues entonces no pone carta. En su turno, cuando te ponen una carta de desafío, no pones nada. O decides hacer el desafío o toma las 2 de castigo y pierdes el turno. Pero como decidió hacer el desafío, pues no pone carta. Ya sigue este de acá, que tiene que dejar una. Vamos a ver, como no tiene una para dejar, puede sacar una de aquí, que en este caso pues sí le sirve. Perfectamente puede dejar toma 2 sobre toma 2, así que lo deja. Este que es el siguiente tiene que tomar las 2 cartas como castigo y perder el turno, o hacer el desafío número 2. Mientras estamos haciendo esto, recuerden que este tiene que seguir hablando como supervillano, pero si deja de hacerlo en algún momento, pues se le penaliza con sus 2 cartas de castigo, ¿va? Entonces este de aquí tiene que ver el desafío número 2 si es que lo hace. Dice: do a runway model walk across the room. Bueno, tiene que ver con actuar como una modelo, de forma que camine a través de la habitación, pero va a decidir que no lo va a cumplir. Así que como no va a cumplir el desafío, pues va a tomar las 2 cartas como castigo y perder el turno. Listo. Se acaba. Voy yo, que soy el que sigue, y ya juego. Se llega el turno de este jugador y ya puede dejar de hablar como un supervillano. Cumplió perfectamente con el desafío y ya se puede liberar pues de esa carga. Ya puede hablar normal. Ya encima puede dejar una carta aquí. Listo. Ahora este que sigue puede poner, pues, no sé, esta de aquí. Ahora este que sigue tiene que dejar, pero como no tiene, pues puede sacar una. Le sirve, la deja, cambia la dirección del juego para acá. Este pone esta, este pone esta. Y ya para prácticamente cerrar con el tutorial, pues vamos a ver una última carta de desafío a partir de este jugador. Voy a poner este comodín Dare, toma 2, para este que es el siguiente jugador. Ahorita ya estamos jugando hacia la derecha porque se pusieron varios reversas y ahora esa es la dirección. Toma 2 o escoge hacer el desafío número 11. Este revisa el desafío número 11, que es: no te rías hasta tu siguiente turno. Muy bien, va a escoger hacer el desafío. Entonces este tiene que jugar aquí. Escojo el color del comodín, yo que lo puse, va a ser el color rojo. Muy bien, este pone esta carta y este, en lo que agarra su carta para ver si le sirve y la puede dejar, pues ve que no y se la guarda. Pero en este momento en el que está el turno de este jugador, digamos que este dice un chiste muy chingón que hace reír al de acá. Como todavía no es el turno de este y ya se rió por lo que este dijo, entonces este toma como castigo 2 cartas porque rompió el desafío, no lo cumplió. Se rió antes de tiempo, antes de llegar a su turno. Como este pues ya vio que no puede dejar su carta de todos modos, la que sacó, acaba su turno y ya sigo yo aquí. Ya juego mi penúltima carta, digo 1, y ahora que ya es turno de este, pues igualmente pues ya puede seguir con la partida. A pesar de que haya incumplido el desafío y ya se le hizo tomar sus 2 cartas como castigo. Bueno, eso es todo lo que les puedo explicar con respecto a Uno Dare. La verdad es que es un juego que vale la pena. Aunque lo malo es que estas versiones, o al menos la mía, pues viene puramente en inglés. Pero bueno, igual ahí en unos
un momento les pongo en pantalla los retos así de forma más acercada a la cámara para que los puedan ver a más detalle y si quieren pues los puedan traducir, porque hay unos que ni siquiera yo entiendo. ¿Sale? Ya saben que esto es TED 1, el canal donde solo hay uno.